Aunque pase el tiempo, sé que tu promesa cumplirás. Nada en ti se perderá, y esa es mi seguridad. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Tus cuerdas de amor cayeron sobre mí. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Escucho el eco de tu voz resonando en mi interior. Tus palabras me sostendrán, y esa es mi seguridad. Los velos están cayendo hoy y puedo ver con claridad. Mi fe se está encendiendo hoy, y hoy me vuelvo a levantar. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Es tu amor que me sostiene, el que me levanta, el que me da paz, me da seguridad. Y de lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Y en este momento empecé a agradecerle al Señor, porque Él está tomando el control de tu economía, de tu salud, de todo lo que te está pasando. Él está tomando el control. Levanta tus manos y agradecer, y empezá a agradecer. De lo que vendrá, tú tienes el control, nunca pierdes el control. Hola hermanos, hola amigos, ¿cómo les va? El Señor les bendiga. Estamos en la recta final de esta cuarentena, estamos en la recta final de este tiempo extraño, distinto, raro para todos nosotros. Como dije alguna vez, esto seguramente no va a volver a repetirse, así que estamos, yo creo, ante una instancia única. Pero lo que sí tengo en claro es que estamos en la recta final. Y yo recuerdo mis épocas de docente, y si había un mes que se me hacía difícil de transitar, era el mes de noviembre. Y usted dirá, ¿por qué el mes de noviembre? La verdad es que yo tampoco tengo una respuesta muy clara, pero había algo que hacía que la última partecita del año, antes de llegar a las vacaciones, antes de terminar todo,
fuera, para mi cabeza, para mi modo de ver, para mi modo de entender las cosas, fuera como más largo, más pesado, más espeso. ¿No? La verdad que no sé. Y probablemente en esta última parte, en esta última mes, semana, no sé lo que nos quede, es probable que también nos pase algo parecido a algunos de nosotros y nos carguemos de ansiedades. Y esas ansiedades traigan de la mano también preocupaciones y hagan que este último tramo sea más complicado, más difícil, que podamos alterarnos, que podamos tener el ánimo complicado, que nos volvamos personas complicadas para la gente que tenemos alrededor, y poniéndonos la mano en el corazón sin ninguna razón. Probablemente podamos llegar a sentir que ya basta de encierro, que ya son muchos días, y eso haga que, digamos, que estemos más predispuestos a ofendernos, a enojarnos, a irritarnos. Y antes de seguir ahondando en los problemas que podamos llegar a tener, hay una palabra que está en Filipenses capítulo 4, quiero leérselas, y en base a esta palabra yo quiero referirme a algunos temas hoy. Dice Filipenses 4, del 6 al 7, dice: no se preocupen por nada, en cambio oren por todo, díganle a Dios lo que necesitan y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. Aquí encerrado en estas pocas palabras podemos llegar a tener una solución para este tipo de temporada, para este tipo de épocas que vamos a pasar en nuestra vida. No solo esta, sino vamos a tener temporadas en nuestra vida donde las ansiedades, donde las preocupaciones pueden alterarnos, y sin embargo, si hay algo que nosotros quisiéramos tener, seguramente vos y yo coincidimos en esto, es en experimentar la paz de Dios, en experimentar esa paz que la Biblia habla de que es sobrenatural. Si hay algo que yo quisiera tener en todo momento, en todo tiempo, es esta paz, ¿sí? Para poder pensar con claridad, para poder actuar con claridad, para poder encontrar las soluciones, para poder ayudar, para poder agradecer, para todo, poder tener paz. Porque si hay algo que las preocupaciones hacen es dejarnos sin fuerza, sin poder. Otra cosa que hacemos mal es concentrarnos en el problema, y ese concentrarnos en el problema va a debilitar nuestra fe, ¿sí? Y la preocupación va a consumir el potencial que vos tenés. A ver si con un ejemplo yo puedo hacerme entender. Abrir una puerta, imagínate la puerta de tu casa que está cerrada con llave, y es una tarea relativamente simple. Si la cerradura está buena, si anda todo bien, lo único que hay que hacer es meter la llave, dar 2 vueltas y la puerta está abierta y vos pasás. Pero retrotraete un poco, y antes de embocar la llave vamos a ponerle algunos aditamentos. Poné algo atrás, ¿sí? Que te viene siguiendo, que a vos te da miedo, te da ansiedad, te da preocupación. No sé, te viene persiguiendo un perro grandote, te viene persiguiendo, no sé, gente que te quiere hacer daño, gente que te quiere robar, lo que sea. Y ahora ahí, sí, pensá en un momento ya, ¿cuánto más se complica? ¿Sí? El elegir la llave del llavero, ¿sí? Y hay veces que la llave es la única, y sin embargo cuesta encontrar cómo va la llave en la posición en la que va, ¿sí? El llavero se convierte en una especie de pescado que acabamos de sacar del agua y que está vivo todavía, y no lo podemos sujetar, ¿sí? Si no te podés hacer la película con tu imaginación, pensá en alguna película de esas de suspenso, de terror que has visto en tu vida, y vas a ver que estos aditamentos hacen que las cosas simples, las cosas que nosotros hacemos diariamente, las cosas que nosotros podríamos hacer casi te diría sin pensar, se vuelven cosas complicadas, ¿sí? Así son las preocupaciones. Y
como en las películas de terror, muchas veces la persona abre la puerta, cierra, y cuando mira por la ventanita en realidad eran simplemente sus preocupaciones y sus miedos. No había nada, no había perros, no había ladrones, no había gente queriéndole hacer daño, no había un tipo corriéndote con un hacha, no había nada de eso. Sí, las preocupaciones muchas veces vienen porque nosotros desenfocamos nuestra mirada y ponemos el foco en aquellas cosas que no debiéramos poner. Por ejemplo, el idolatrar el dinero, el idolatrar el placer. Si recordamos en el capítulo 4 de Marcos, en el capítulo 4 de Marcos, cuando Jesús habla de la parábola del sembrador, hay una de las semillas que dice que cae entre espinos. Y él dice, cuando le explica la parábola a su discípulo, dice que estos espinos ejemplifican las preocupaciones de la vida, el atractivo de la riqueza, el deseo de otras cosas que desplazan la palabra del Señor, ¿sí? Desplazan a Dios de nuestra mente. ¿Cuántas veces nos cargamos de preocupaciones por meternos en compras, en deudas, de cosas que probablemente no necesitábamos en lo más mínimo? Preocupaciones que vienen porque tenemos discusiones, porque tenemos peleas, ¿sí? Que podríamos haber evitado, ¿sí? Y en lugar de buscar el consenso, buscamos tener la razón y nos encontramos en situaciones en las cuales gente a la que nosotros amamos, terminamos sintiéndola hasta como nuestros enemigos. Es horrible eso. Enojos que con el tiempo, y bueno, depende mucho del temperamento, si va a ser poco tiempo o mucho tiempo, estos enojos van a traer aflicción e incertidumbre, y esta aflicción y esta incertidumbre van a traer preocupaciones a nuestra vida. Y así que puede ser que en este tiempo tal vez te abrume todo este tiempo que pasamos en cuarentena. Muchos de ustedes lo pasaron aislados, con poca gente alrededor, y lo vas a sentir como que fue tiempo perdido, como tiempo que te has sentido frenado, como que podrías haber hecho cosas que no te dejaron, y tal vez esto haga que este último tramo todavía sea más desesperante, y la ansiedad haga que puedas llegar a tomar malas decisiones. Porque a pesar de que estamos en la recta final, a pesar de que estamos en un tiempo, yo creo que breve, antes de que volvamos a casi la normalidad, podemos llegar a cometer errores, y hay que cuidarse, todavía hay que cuidarse, ¿sí? A pesar de que, gracias a Dios, vivimos en una comunidad donde no ha pasado nada, gracias a Dios, lo digo. Pero bien, ya me planteé el problema, ahora busquemos la solución, busquemos dónde acomodarnos, así como decía Filipenses, dónde nosotros nos tenemos que apoyar, qué es lo que tenemos que correr, qué es lo que tenemos que poner adelante, ¿sí? Y la primera cosa en la que nosotros tenemos que tener en claro es cuál es el poder que nosotros tenemos a la mano, ¿sí? Quiero que busquemos un versículo, en realidad un par de versículos que están en su Biblia, en Isaías capítulo 26, vamos a leer el 11 y el 12. Dice: oh Señor, ellos no prestan ninguna atención a tu puño levantado, demuéstrale tu fervor por defender a tu pueblo, entonces quedarán avergonzados, que tu fuego consuma a tus enemigos. Señor, tú nos concederás la paz. En realidad, todo lo que hemos logrado viene de ti. ¿Sí? El miedo y la ansiedad no permiten los logros, no permiten que nosotros concretemos las cosas, ¿sí? Como decía en mi ejemplo, el meter la llave y hacerla girar, ¿sí? Parece una tarea de científicos cuando nosotros estamos presionados por las preocupaciones. El mantener la calma, la concentración, van a permitir no solo hacer lo que tengamos que hacer, sino que vamos a tener bien en claro cómo hacerlo, y hasta probablemente esta tranquilidad, esta paz que el Señor nos puede dar, va a hacer que encontremos mejores soluciones, ¿sí? De hacer mejor aún la tarea. La segunda cosa que quiero referirles es que la fe se opone al temor. Una mente tranquila es una mente poderosa. ¿De dónde saco esto? Marcos capítulo 9, versículo 23. Dice de boca de Jesús: al que cree, todo le es posible. Y
a mí me llama mucho la atención porque cuando él está hablando con una persona y cuando él dice estas palabras, la persona contesta de una manera que, no sé, yo no contestaría, o yo no, por lo menos adelante del Señor no diría en voz alta. Y dice, yo creo, pero ayúdame a superar mi incredulidad. Es como que dice, bueno, sí creo, pero no tanto, creo, pero, ¿sí? Creo, pero, ¿sí? Que es lo que muchas veces nosotros hacemos. Y más llama la atención todavía el hecho de que Jesús, aún ante una respuesta como esa, Él actúa. Así que esto nos da el indicio de que logrando acomodar nuestra mente lo suficiente para centrarnos en la fe, aunque sea este poquitito, aunque sea esta porcioncita, ya contamos con Jesucristo de nuestro lado. Ya Él se pone, ¿sí?, a trabajar en nuestro problema. Él se pone de nuestro lado. Él viene y nos da ese masajito en los hombros que necesitamos para relajarnos y para poder enfrentar la situación, ¿sí? Así que si nosotros podemos acomodar la mirada de tal manera de poder darnos cuenta de lo que es realmente algo en lo que nos tenemos que ocupar y lo que es una preocupación, ¿sí?, que deberíamos descartar, si nosotros podemos acomodar este tipo de cosas acordándonos de nuestra fe, lo que nos propone Filipenses es que, libres de preocupaciones, pongámonos a orar, ¿sí? Libre de preocupaciones, pongámonos a orar. Podemos venir a Dios con fe, esperando respuestas, ¿sí? Podemos ir a Dios teniendo fe y esperando respuestas. Santiago 1.8 habla de los que son de doble ánimo, y yo no quiero ser de doble ánimo, yo no voy a ser de doble ánimo. La palabra ahí dice, Santiago dice que los de doble ánimo no esperen, ¿sí?, obtener soluciones, no esperen tener una respuesta, no esperen recibir nada. Otra cosa que hace la oración es, nos abre un panorama ilimitado. Jeremías 33.3, ¿sí?, un pasaje muy conocido por nosotros, dice, pídeme y te daré, ¿sí?, a conocer secretos sorprendentes que no conoces acerca de lo que está por venir, ¿sí? La Reina Valera dice, clama a mí y yo te responderé, ¿sí? Va a traer la respuesta adecuada, ¿sí? La oración, el centrarnos en comunicarnos con el Señor, va a traer la respuesta adecuada a nuestra situación, a lo que nosotros necesitamos escuchar, a eso que va a centrarnos, que va a acomodarnos, ¿sí? Pone a nuestro alcance lo que necesitamos, ¿sí? Mejora nuestras expectativas. También la oración da poder para los días difíciles. Nada es demasiado pequeño y nada es demasiado grande para Dios, ¿sí? Y la Biblia está repleta de gente a la cual Dios apoyó en momentos completamente difíciles. Hay veces que nosotros nos ensimismamos en nuestro problema, nos centramos en él, como decía al principio de esta charla, nos centramos tanto en el problema que olvidamos la fe. Y tendríamos que recurrir, ¿sí?, a aquella gente que está como ejemplo en la Biblia de gente que tenía las mismas situaciones que nosotros o más difíciles, y sin embargo con la compañía del Señor y el poder buscar del Señor, hacía que sortearan estos problemas. En el Salmo 34, en el versículo 6, David habla y dice, en mi desesperación oré, y el Señor me escuchó, me salvó de todas mis dificultades. ¿Sí? Y acá yo quiero hacer un parate en esta parte y plantear qué era lo que le pasaba a David. ¿Sí? A David lo venía persiguiendo Saúl. ¿Sí? Imagínate por un momento el que fue tu jefe y que te despide. ¿Sí? Aquella persona que te había contratado en algún momento y que probablemente en algún momento llegaste a tener una buena relación con él, por algo te despide. Y no solo que te despide, sino que te empieza a perseguir, ¿sí?, con un hacha para matarte. ¿Sí? Esta era la situación en la que estaba viviendo David. No solo que el jefe no quería que otro te emplee, no, Saúl quería matar a David y lo comienza a perseguir. En estas situaciones en las cuales David recurre al Señor y dice que él oró
Y en la desesperación el Señor escuchó y lo salvó de todas las dificultades. ¿Sí? Así que nosotros en oración y con el Señor tenemos el poder para los días difíciles. Hay otros tantos, Daniel escapando del foso de los leones, Jonás saliendo vivo del vientre de un pez que se lo había comido, Pedro que ora y es rescatado de la cárcel, es más, es guiado por un ángel y él ni siquiera se da cuenta, él cree que es otra cosa y sin embargo la guía del Señor está ahí. Pablo y Silas en el calabozo de más adentro, en la prisión horrible esa en la que estaban metidos, y sin embargo se salvan ellos, y por ellos otros prisioneros también se salvan del terremoto. ¿Sí? La oración, el contacto con nuestro Señor nos va a traer paz. ¿Sí? Nos va a traer paz. Así como decía Filipenses, ¿sí? En la parte esa que leímos en el capítulo 4, en el versículo 7 al principio, ¿sí? El Señor proporciona paz. El Señor proporciona paz. No tiene que convencer a nuestra lógica, no tiene que adaptarse a lo que suponemos que tiene que pasar. ¿Sí? Dios está en control. ¿Sí? Dios está en control y yo les puedo asegurar, mis hermanos, mis amigos, que hay real poder en la oración. Pero hay que experimentarla, hay que buscar. Y la tercera cosa que nos plantea Filipenses capítulo 4, versículos 6 y 7 es el dar gracias. El dar gracias, el poder reconocer la provisión del Señor, el recordar las oraciones que son contestadas. ¿Sí? No podemos estar protestando y refunfuñando y quejándonos todo el tiempo y a la misma vez ser agradecidos. ¿Sí? Hace un rato yo hablaba de sí creo, pero... ¿Sí? Bueno, no, sí, el Señor me ayudó, pero no puede estar ese pero, nada de peros para nuestra vida. Tenemos que ser personas agradecidos, personas agradecidas y recordar lo que ha hecho en nosotros. Eso nos va a volver personas más positivas y más agradecidas. Y también va a aumentar las expectativas hacia lo que Él puede hacer más adelante. Por ser agradecidos nosotros vamos a tener alegría en nuestro corazón. Va a haber situaciones, va a haber dificultades, eso es cierto, estamos vivos, estamos en este mundo, esto es lo que le pasa a cada persona en la tierra. Pero contando con el Señor nosotros podemos, ¿sí? Encarar las situaciones, podemos aún tener alegría en nuestro corazón, aún en las dificultades. Proverbios 17, versículo 22, habla de que un corazón alegre es medicina, ¿sí? Que un corazón alegre cura, que un corazón alegre sana, ¿sí? Y no hay estrés que prospere ante un corazón alegre, no hay desánimo que prospere ante un corazón alegre. Así que si te entraste a amargar, frená ahí nomás y comenzá a agradecer, comenzá a recordar las cosas que Dios ha hecho. Y yo te pido que agrandes también, ¿sí? el abanico de posibilidades, porque hay veces que nosotros decimos, bueno, pero a ver, hizo esto y esto en mi vida, o tal vez vos sos de esas personas que hace muy poquito que está en contacto con el Señor y que es como que todavía no lo viste actuar grandemente en tu vida. Pero abrí el abanico y comenzá a mirar a la gente que tenés alrededor. ¿Sí? Y seguramente entre toda esta gente que tenés alrededor, si pones a acordarte de sus testimonios, de las cosas que te han contado, que han vivido con Dios, vas a tener otros motivos para agradecer, porque hay gente que se ha salvado de cosas terribles y que vos la tenés a tu lado y es de ayuda y es de consuelo y es de amistad y pasás momentos gratos con ellos y los tenés gracias a que Dios hizo algo en algún momento. Y si hay alguien que era agradecido y que mostraba su agradecimiento todas las veces que podía, fue Jesucristo mientras estuvo ejerciendo su ministerio aquí en la tierra. Quiero citarte algunos versículos para que recordemos, ¿sí? En Juan capítulo 6, en el versículo 11, Él da gracias por la provisión de alimentos, ¿sí? Y vos podrías decir, bueno, yo bendigo mis alimentos, ¿sí? Todos los días. Bien, gloria a Dios porque haces eso. Pero en este pasaje Jesús está dando gracias por un puñadito de alimentos y ese puñadito de alimentos después va a hacer que se multipliquen.
¿sí? Que se multiplique esto y que se pueda con este puñadito dar de comer a un montón de gente. En el capítulo 11 también de Juan, en el versículo 41, él da gracias por las oraciones contestadas. Otra cosa que tenemos que dar, ¿sí? Como decía recién, da gracias por las oraciones contestadas. Él dice: gracias, Señor, porque yo sé que siempre me estás escuchando. Y la cosa que hace a continuación es decirle a Lázaro: Lázaro, ven fuera. Y Lázaro resucita. En Mateo capítulo 26, versículo 27, el Señor da gracias. ¿Sí? Da gracias por todo lo que ha vivido, por todo lo que ha pasado, da gracias por el pan, da gracias por el vino. Está en la Santa Cena, ¿sí? Él está con sus discípulos, y Él sabe lo que está por venir, Él sabe el sufrimiento que viene, Él sabe por las cosas que van a pasar, y sin embargo Él es agradecido. Él es agradecido porque sabe que todo esto por lo cual va a pasar va a ser de gran bendición, va a ser la puerta y el camino que vos y yo vamos a transitar para conseguir salvación y vida eterna. Ese camino, ¿sí? Ese camino se destraba, ¿sí? cuando Él da su vida en la cruz, ¿sí? Así que el ser agradecidos nos da poder. El ser agradecidos nos da poder. Así que recordemos las cosas que tenemos que hacer: apartar nuestras preocupaciones, ¿sí? Acomodarlas de manera tal de poder ponerlas en perspectiva y saber que son simplemente preocupaciones, ¿sí? En cuanto nosotros podamos hacer eso, vamos a ver que nuestro nivel de ansiedad va a bajar, nuestro nivel de estrés va a bajar, y vamos a comenzar a sentir paz, a sentir tranquilidad. Pero esto tiene que estar basado, esto tiene que estar acomodado, esto tiene que estar fortalecido, esto tiene que estar basado en el adoptar la oración, ¿sí? como un medio fuerte de comunicación con el Señor, y que, ¿sí? que nosotros obtengamos esa paz que necesitamos para transitar no solo estos días, sino todos los días que tengamos por adelante en nuestra vida. Y la tercera cosa es ser agradecidos. ¿Sí? Aproveche esta oportunidad, y en cuanto, ¿sí? este videíto se termine, comience a tener actitudes de agradecimiento. Si vos estás adelante de gente, en este momento no estás solo, y estás adelante de gente, y alguna de esa gente ha sido de alivio, ha sido de soporte, ha sido de ayuda, ha sido de esa gente que te ha abrazado, ha sido de esa gente que te ha cuidado, ha sido de esta gente que te aportó una palabra en el momento justo para ayudarte, ¿sí? Agradecele a tu Dios, ¿sí? Por todas las cosas que ha hecho, agradecele por lo que va a hacer, ¿sí? También sé agradecido, y tal vez tengas que mandar un mensajito o levantar el teléfono, pero hacelo, comenzá a tener acciones de agradecimiento, y eso te va a ayudar a que vos tengas esa actitud en tu corazón, de un corazón alegre, de ese corazón, como decía Proverbio, que va a ser medicina no solo para vos, sino que en cuanto uno comienza a tener este tipo de actitud y comienza a sentir esa alegría y esa paz en su corazón, comienza a ser también de alivio para el resto de la gente que va a tener contacto con vos. El que tenga contacto diario, el que tenga contacto, te va a disfrutar, y también aquel en el cual a veces tengas contactos mínimos, ¿sí? El Señor te puede llegar a usar para darle una palabra, para alegrarle la vida a alguien, ¿sí? Y alguien que encontraste en la calle, alguien con quien te cruzaste, él iba para un lado, vos ibas para el otro, y vos pudiste tener una palabra justa que el Señor te dio, algo, ¿sí? Una sonrisa en el momento que llega en el momento justo para la persona que lo está necesitando, ¿sí? Un corazón que sea medicina. El Señor nos bendiga, porque que esto es real. Yo creo en esto, y nos puede dar, ¿sí? El poder para vivir esta vida de una manera grandiosa, de una manera que no solo vamos a sentir que podemos soportar
y simplemente soportar las cosas que vengan por delante, sino que también vamos a poder avanzar y probablemente quitarnos muchos de los estorbos que tenemos por delante. Te invito a que por un momento oremos y sí, le demos gracias juntos a nuestro Señor. Señor, te agradecemos por tu palabra, Señor, te agradecemos porque yo creo que palabras como esta de Filipenses, Señor, son gestos tuyos, Señor, que nos ayudan a que nosotros nos enfoquemos, a que nosotros podamos, Señor, entender dónde está lo importante y dónde está lo accesorio, a dónde está lo que realmente, Señor, tiene que llevar el foco de nuestra atención y sacar, Señor, del medio todo aquello que es simplemente un estorbo. Gracias te damos por ello, Señor, y gracias porque contamos contigo, Señor. Gracias, Señor, no tenemos ninguna duda de que vos estás a nuestro favor, que cada vez que vos si pensás en mí, que pensás en alguno de nosotros, Señor, tus pensamientos son de bien, tus pensamientos son de paz. En el nombre de Cristo te pedimos que bendigas, Señor, que nos bendigas a cada uno de nosotros, Señor, que bendigas a mis hermanos, que bendigas a aquellos que están viendo este video, Señor, que los ayudes a enfocarse, Señor, que los ayudes a entender que tal vez esto que parece una situación insuperable, una situación que no tiene solución, Señor, es simplemente una preocupación, algo que contigo, Señor, va a ser superable, va a ser soportable, va a ser transitable, Señor. En el nombre de Jesús, bendecí a la persona que está pasando por una situación como esta, Señor. Ayúdalo, aconsejalo, consolalo, Señor. Yo sé que vos vas a llegar con la palabra justa, con la palabra oportuna que necesitamos cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús.